El aire en el rascacielos de Bonifacio Global City era una mentira. Era reciclado, enfriado a unos precisos 22 grados centígrados y no sabía a nada. Rico Santos estaba de pie frente a la ventana panorámica de su oficina de esquina, el silencio estéril a un mundo de distancia de la vida de la que había escapado luchando con uñas y dientes. Abajo, los cuidados jardines y las torres de cristal del distrito financiero de Manila brillaban, un monumento al orden y la riqueza. Ahora él era parte de eso. Un consultor de seguridad para hombres cuyas manos suaves nunca habían conocido el mordisco del retroceso de un rifle o la suciedad de un canal de tondo. Él era Rico Santos, antiguo teniente primero del 1 Regimiento de Scout Rangers. Un experto en guerra urbana, un fantasma que podía navegar por la jungla de asfalto con la misma habilidad con la que sus antepasados habían navegado por la jungla real. También era el niño que había huido de los extensos suburbios de Tondo después de que su hermana pequeña Maya fuera sacada de su cuna en plena noche. Su abuela, con el rostro como una máscara de terror bajo la luz parpadeante de la lámpara de gas, había oído una sola palabra, un nombre que había perseguido sus sueños durante 20 años. Mananangal. Había enterrado el recuerdo, lo había encerrado en la misma lógica y disciplina férreas que lo habían ayudado a sobrevivir los asedios de Marawi y Zamboanga. Los monstruos no eran reales. No existían mujeres aladas que se partían por la cintura. Solo había gente desesperada, drogas y la violencia aleatoria y brutal que engendraban. La superstición era una enfermedad de los pobres, una forma de explicar lo inexplicable. Él había elegido la razón, había elegido el acero. El teléfono encriptado zumbó en su escritorio, un teléfono desechable que guardaba para conexiones que no podía permitirse reconocer. El identificador de llamadas era una cadena de números aleatorios. Respondió con voz plana. Sí, la voz al otro lado era grave, ahogada por un miedo que Rico nunca antes había escuchado en ese hombre. Santos, soy Kiko, vos Kiko. El reino oficial de los muelles de Tondo, un hombre con el que Rico se había cruzado años atrás, una criatura peligrosa pero pragmática de los suburbios. Estoy ocupado, Kiko. Es la mujer alada, graznó Kiko, las palabras saliendo a trompicones. La Swan ha vuelto. Mi hija menor, mi hija, fue su última comida. Un sollozo quebró la voz de hierro del hombre. Ahora tiene a tu sobrina, a María. La sangre de Rico se heló. El aire estéril de la oficina de repente se sintió denso, sofocante. María, la hija de su hermana, una joven brillante y testaruda que había insistido en trabajar como enfermera comunitaria en el mismo lugar del que él había escapado, embarazada. ¿Dónde está? La voz de Rico era un gruñido bajo, el consultor reemplazado por el soldado. Desapareció de la clínica hace una hora, dijo Kiko. La partera encontró el lugar destrozado. Un agujero en el techo de hojalata, justo encima de su puesto. Santos, tú eres el único. Eres militar, sabes cómo cazar cosas que se esconden en las sombras. Te daré lo que sea. Hombres, dinero, información. Mátala, envíala de vuelta al infierno. Rico colgó.
con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre con un traje a medida, pero sus ojos eran antiguos, llenos de un pavor familiar y primario. La mentira del aire frío y las torres de cristal se hizo añicos. La realidad húmeda y sofocante de Tondo lo llamaba a casa. El monstruo que había pasado toda una vida negando acababa de convertirlo en algo personal. Regresar a Tondo fue una agresión a los sentidos. El aire, denso por el hedor del agua estancada de los canales, el ajo frito y la basura sin recoger, se le pegaba como un sudario. El rugido de los jeepneys, los gritos incesantes, el ladrido de los perros callejeros. Era una cacofonía que vibraba en lo más profundo de sus huesos, un lenguaje olvidado que su cuerpo aún entendía. Aquí, las chabolas de hojalata corrugada y madera contrachapada rescatada se apilaban unas sobre otras, desafiando la gravedad, creando un laberinto de penumbra perpetua en los callejones de abajo. Puentes de bambú precarios cruzaban canales ahogados en lodo negro. Esto no era una ciudad, era un organismo vivo y que respiraba y se estaba asfixiando. Los hombres del bosquico, delgados y fibrosos, con ojos vigilantes, se encontraron con él en el límite del distrito. No lo llevaron a una oficina, sino a la parte trasera de un bullicioso mercado, una habitación estrecha detrás de un puesto que vendía cabezas de cerdo. Kiko estaba sentado en una caja de plástico con el rostro pálido, envejecido una década desde la última vez que Rico lo vio. «Casa a los no nacidos», dijo Kiko, su voz apenas un susurro. «Les arranca el corazón. Los viejos dicen que le da poder, que la mantiene joven». Empujó un pesado paquete envuelto en tela encerada sobre la mesa. «Mi abuelo usaba esto. Es una reliquia familiar, supongo». Rico lo desenvolvió. Dentro había una escopeta de corredera de calibre 12 con el cañón recortado, su culata de madera pulida por el tiempo. Al lado había una docena de cartuchos, sus casquillos de latón deslucidos. ¿Qué tienen estos? Sal gorda, esquirlas de palmas bendecidas del Domingo de Ramos y ajo. «Mucho ajo», dijo Kiko, mirándolo a los ojos. «No me mires así, Santos. Ya no estás en Makati. Aquí las reglas son diferentes. Tu ciencia y tus balas son inútiles contra esta cosa. La combates con sal y fe». Rico comprobó la acción de la escopeta. Era suave. «¿Por dónde empiezo?» «Empieza por aquella en la que todos confían», gruñó Kiko. «La que conoce todos los secretos y atiende todos los partos. La que llaman Santa», escupió en el suelo. «Empieza por Alignida. La clínica de María era una pequeña caja de hormigón de 2 habitaciones, precintada con cinta policial amarilla. Un joven oficial montaba guardia, su uniforme impecable y nuevo, su rostro una máscara de sincera preocupación. Se presentó como el oficial Miguel Reyes. «Sargento Santos», dijo Miguel, su saludo un poco demasiado enérgico. «Leí su expediente. Es un honor. Esto es un asunto terrible. Le prometo que estamos haciendo todo lo posible». Rico ignoró los cumplidos y se agachó bajo la cinta. La pequeña sala de examen era un desastre. Los suministros médicos estaban esparcidos, una silla volcada, pero sus ojos se dirigieron hacia arriba. Directamente sobre un pequeño catre había un agujero irregular en el techo de hojalata
el metal arrancado como una lata de sardinas. No había huellas ni señales de entrada forzada en la puerta o las ventanas, solo el agujero. Se le revolvió el estómago. Era exactamente como Kiko lo había descrito. Los vecinos oyeron un extraño aleteo, como el de un murciélago grande, ofreció Miguel con su libreta en la mano y un grito. Para cuando alguien llegó, María ya no estaba. ¿Sin testigos?, preguntó Rico mientras su mirada recorría la habitación, su entrenamiento de ranger activándose, catalogando detalles. Tondo tiene 1,000,000 de ojos, pero nadie ve nunca nada, dijo Miguel con un suspiro. Tienen miedo. No puedo culparlos. Hablan en susurros. Sobre un aswang, miró a Rico, esperando una risa cínica. Rico no se rió. ¿Qué dicen los susurros? Que es una antigua maldición, que solo aparece cuando hay luna nueva. Dicen que es una mujer de la comunidad, alguien que camina entre ellos durante el día, una amiga, una vecina. La información solidificó un pavor frío en las entrañas de Rico. Un depredador escondido a plena vista. Pensó en el consejo de Kiko. Conoce a una anciana llamada Nida. Tiene una carindería cerca del puerto. Miguel asintió. ¿Elin Nida? Por supuesto, todo el mundo la conoce. Es el corazón de este lugar. Ayudó a mi propia madre cuando estaba enferma. Es una santa en vida. Una santa. El camuflaje perfecto. La carindería de Elin Nida era un oasis de calidez y luz en el callejón mugriento. El olor a adobo y caldo hirviendo llenaba el aire. Detrás del mostrador cargado de ollas humeantes de comida estaba una mujer pequeña y arrugada con una sonrisa beatífica y ojos que se arrugaban con amabilidad. Se movía con una gracia suave, sirviendo comida a los estibadores locales y a los niños, su voz un bálsamo calmante. Rico se sentó en una pequeña mesa y ella se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Rico, ¿eres tú?» «Cielos, te has convertido en un hombre tan fuerte. No te había visto desde que eras un niño, corriendo por estas mismas calles». Su memoria era inquietantemente aguda. «Elin Nida», dijo él, con voz serena, «estoy buscando a mi sobrina, María». Su rostro se transformó en una máscara de perfecta compasión. «Oh, esa pobre niña. Escuché la terrible noticia, una chica tan dulce, siempre ayudando a todo el mundo. El diablo camina entre nosotros. Rico, debemos rezar por su regreso a salvo». Le puso un cuenco de arroz caldo caliente delante. «Toma, coma. Pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros». Él miró la sopa de arroz. Su abuela solía preparársela cuando estaba enfermo, con jengibre y ajo. Miró las manos de Elin Nida. Eran viejas, arrugadas, pero limpias y firmes. No podía ver ningún monstruo en ella. Solo una anciana amable, el tipo de abuela que todos desearían tener. Sin embargo, mientras comía, sintió sus ojos sobre él, y no eran solo amables. Eran antiguos, inteligentes y completamente indescifrables. Un escalofrío, totalmente ajeno al recuerdo de su pasado, le recorrió la espalda. Lo estaban midiendo, lo estaban cazando. Durante 2 días Rico caminó por el sofocante laberinto de Tondo, un fantasma en su propio pasado. Operaba por puro instinto, el soldado superando al hombre.
Dormía en turnos de 2 horas, la escopeta nunca se apartaba de su lado. No comía nada que no viera preparar, sus sentidos en máxima alerta. Cada aleteo de una lona en el viento sonaba como alas. Cada sombra parecía fusionarse en una forma monstruosa. Se estaba volviendo tan paranoico como la gente a la que una vez había despreciado. Él y Miguel trabajaron en el caso, pero cada pista era un callejón sin salida. Los lugareños eran un muro de silencio aterrorizado. Se santiguaban cuando mencionaba el nombre de María, susurrando sobre una deuda que había que pagar a las sombras. Era un lenguaje de miedo, y Rico estaba empezando a entender su gramática. En la tercera noche, la noche de la luna nueva, sonó su teléfono desechable. Era Miguel, su voz tensa por la emoción. «Tengo algo, Rico. Una fuente. Un traficante de drogas que me debe un favor. Vio un grupo de personas llevando a una mujer a la vieja iglesia de San Ignacio, la que fue bombardeada durante la guerra. Dijo que parecían un culto. Tiene que ser ella». La iglesia de San Ignacio era una ruina esquelética en el corazón del sector más abandonado de Tondo, un lugar que incluso las pandillas evitaban. Tenía mala fama, un lugar de malos presagios, una guarida perfecta. «Voy para allá», dijo Rico. «Espérame en la esquina de Del Pan con Zaragoza. Allí estaré. La recuperaremos, Rico, te lo juro». Rico cogió la escopeta y una canana con los cartuchos especiales de Kiko. Se metió puñados de sal gorda y ajo machacado en los bolsillos. Sintió que una extraña calma descendía sobre él. La caza había terminado. La lucha estaba a punto de comenzar. Estaba volviendo al mundo de las historias de su abuela, armado no solo con un arma, sino con las mismas supersticiones que había rechazado. Se encontró con Miguel en la esquina designada. El joven policía estaba nervioso, su mano revoloteaba sobre su pistola de servicio. «Están dentro», susurró, señalando la silueta irregular de la iglesia en ruinas. «Mi fuente dijo que son más activos en la luna nueva. ¿Algún tipo de ritual?» Se movieron por las calles llenas de escombros, sus pasos amortiguados por el zumbido de la ciudad. La iglesia se alzaba ante ellos, su techo derrumbado abierto al cielo, sin estrellas y negro como la tinta. Un débil canto rítmico emanaba de su interior. «Yo iré por detrás, tú por la entrada principal», dijo Rico, su voz una orden en voz baja. «A mi señal». Miguel asintió, con los ojos muy abiertos. «Ten cuidado, Rico». Rico rodeó la parte trasera, moviéndose con un silencio fluido que desmentía su tamaño. Encontró un muro derrumbado, un punto de entrada perfecto a lo que una vez fue el ábside. Se asomó. La escena en el interior le heló la sangre. En el centro de la nave, donde una vez estuvo el altar mayor, había una losa de piedra profanada. María estaba encadenada a ella, su uniforme de enfermera rasgado, su rostro pálido de terror. A su alrededor había un aquelarre de 20 personas, sus rostros familiares de las calles, sus ojos vidriosos por el fanatismo. Y en el centro, dirigiendo el canto, estaba Alenida. Y entonces Rico vio a Miguel salir de detrás de un pilar, no con su arma desenfundada, sino con la cabeza inclinada. «Está aquí, matriarca», dijo Miguel, su voz temblando. «Como prometí». Alenida dejó de cantar. Su rostro amable y abuelil
se volvió hacia las sombras donde Rico estaba escondido. Su sonrisa ya no era cálida, era depredadora, antigua y llena de un poder aterrador. Bienvenido a casa, pequeño Ranger, siseó su voz resonando en la ruinosa caverna. Siempre fuiste un niño testarudo, tan ansioso por huir de tu propia sangre. El aquelarre se volvió al unísono, sus rostros contorsionados por el odio. La rabia pura e incandescente recorrió a Rico. Ya no se trataba solo de María, se trataba de Maya, se trataba de la mentira en la que había vivido durante 2 décadas. Salió de las sombras con la escopeta de corredera firme. Déjala ir, Nida. Allen Nida soltó una carcajada, un sonido seco y traqueteante. No puedes detener lo que está por venir. El padre murciélago exige su tributo. El corazón de su hijo nos concederá otra generación de vida. Echó la cabeza hacia atrás y un sonido de desgarro, de cartílago húmedo y tendones partiéndose llenó la iglesia. Rico observó con absoluto horror cómo la parte superior de su cuerpo comenzaba a separarse de su cintura. Su columna vertebral se alargó con una serie de crujidos nauseabundos. Su torso se elevó, arrastrando entrañas y órganos relucientes como serpentinas obscenas. Su piel se estiró y se rasgó mientras unas enormes alas de murciélago correosas brotaban de sus omóplatos, desplegándose con un sonido como de cuero mojado. La cosa que una vez fue Allen Nida era ahora una pesadilla hecha carne. Su mitad inferior permanecía plácidamente donde había estado, un pedestal grotesco de carne, mientras que su torso alado, un horror chillón de vísceras colgantes, se disparó por los aires, dando vueltas bajo el techo en ruinas. El aquelaje se abalanzó, armado con machetes y tuberías oxidadas. Rico no dudó. La escopeta rugió. La descarga de sal gorda alcanzó a los 2 primeros fanáticos en el pecho, enviándolos al suelo gritando como si el ácido los quemara. Accionó la corredera, un movimiento fluido y practicado. Otro disparo derribó a un tercero. Era un torbellino de violencia controlada, usando su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para desarmar, para incapacitar. Un codazo rompió una mandíbula. Una patada, una rodilla. Eran muchos, pero eran una turba. Él era un soldado, pero no podía apartar los ojos de la verdadera amenaza. La mananangal se lanzó en picado. Era increíblemente rápida. Rico se arrojó a un lado, rodando detrás de un pilar desmoronado, mientras una lengua larga y tubular, como una probóscide grotesca, se estrellaba en el lugar donde había estado, agrietando la piedra. El chillido que emitió fue una fuerza física que le hizo castañetear los dientes, disparó hacia arriba. La carga de sal salpicó su ala correosa y el monstruo gritó de dolor y furia, desviándose. Se abalanzó sobre María. ¡No!, bramó Rico. Abandonó su cobertura, cargando a través del espacio abierto, disparando mientras corría. Los miembros del aquelarre intentaron interceptarlo, pero él los arrolló con una concentración absoluta. El monstruo se cernía sobre María, su horrible lengua descendiendo. Rico disparó su último cartucho contra su torso. Retrocedió, chillando, y centró toda su atención asesina en él. Se había quedado sin munición y estaba rodeado. El aquelarre se cerró con los ojos desorbitados
El horror volador circulaba por encima, preparándose para otro ataque. Rico iba a morir aquí. Y entonces lo recordó. Las palabras frenéticas y aterrorizadas de su abuela de aquella noche, de hacía 20 años. No puedes matar la cabeza. Tienes que encontrar el cuerpo. Tienes que evitar que se vuelva a unir. La mitad inferior. Examinó el caos. La mitad inferior del cuerpo de Allen Nida seguía de pie cerca del altar, inmóvil, vulnerable. Ese era el objetivo. Esa era la clave. Sacó el pesado cuchillo de combate de su bota. Era un plan desesperado y demencial. Con un rugido primario, cargó no para alejarse del aquelarre, sino a través de ellos hacia el altar. Recibió un corte en el brazo, un golpe en las costillas, pero no aminoró la marcha. Era una fuerza de la naturaleza, un motor de destrucción con un único propósito. Atravesó la línea, saltando sobre el altar. La mananangal chilló, dándose cuenta de su intención, y se lanzó directamente hacia él. Rico la ignoró. Alcanzó el torso de pie. Una visión tan extraña y horrible que su mente amenazó con quebrarse. Metió las manos en los bolsillos. Sacó los puñados de sal, gorda y ajo machacado, y los hundió profundamente en la cavidad abierta y sangrienta de la cintura de la criatura. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El torso volador soltó un grito desgarrador de puro dolor. No era un sonido de este mundo. Se convulsionó en el aire. Su vuelo se volvió errático. Humo negro, con olor a azufre y carne quemada, brotaba del punto de conexión. Estaba siendo envenenado desde su otra mitad. Abandonó su ataque a Rico, arañando frenéticamente el cielo abierto, intentando escapar. El aquelarre observaba horrorizado, su fanatismo se desvanecía. Una luz pálida y gris comenzó a filtrarse a través del techo roto. El amanecer. La mananangal se agitó atrapada dentro de los muros de la iglesia. Se estrelló contra una ventana alta y arqueada, rompiendo los últimos restos de la vidriera. Un único y puro rayo del sol naciente atravesó la penumbra y tocó su ala. Ardió en llamas. La criatura estalló en una columna de fuego, aullante, una antorcha de condenación retorciéndose. Cayó del cielo un meteoro ardiente de carne y hueso y se estrelló contra el suelo de piedra, donde fue consumida por llamas impías hasta que solo quedó un montón de ceniza negra y grasienta. Silencio. El aquelarre se disolvió. Se pisotearon unos a otros, gritando de terror, huyendo hacia los callejones. Rico se tambaleó hasta el altar, su cuchillo brilló mientras cortaba las ataduras de María. Ella se derrumbó en sus brazos, sollozando. Detrás de ellos Miguel estaba de pie, su rostro una ruina de vergüenza. Rico, yo, sácala de aquí, graznó Rico, empujando a María hacia él. Ahora, en un último y desesperado acto de redención, Miguel asintió ayudando a la debilitada María hacia una salida lateral. Rico se quedó solo en la iglesia profanada, el hedor a ceniza denso en el aire. Miró la escopeta, la sal esparcida por el suelo, el lugar donde el monstruo había muerto. Había huido de esto toda su vida, de los susurros, del folclore, de la oscuridad que vivía en el corazón de su hogar. Y al final, la única manera de salvar a su familia fue abrazarlo, creer en el monstruo y matarlo
con las mismas cosas que había llamado superstición. Salió de las ruinas de San Ignacio, pasando de la oscuridad absoluta a la luz brillante y caótica de una mañana en Tondo. La ciudad estaba viva, los jeepneys rugían, los vendedores gritaban, la vida, en toda su desordenada y vibrante gloria, explotaba a su alrededor. Había descendido a la pesadilla de su infancia y había arrastrado a su familia de vuelta a la luz del sol. Los fantasmas del pasado no se habían ido, pero por primera vez en su vida estaban en silencio.